Sangre maldita. Capítulo 16. Una cita siniestra. Director Nezu. ¿Es verdad que un estudiante en el curso de héroes casi causó la muerte hipotérmica a más de media docena de personas? No fue que la pregunta fuera impropia o totalmente inventada, lo que afectó a los nervios ya probados de la cabeza de larga data de UA, lo que provocó una sonrisa forzada que muchos no se dieron cuenta fue su versión de un grudido. Era el hecho de que ya se había preguntado a muchos en el transcurso de la conferencia de prensa. Los medios lamentablemente habían superado sus expectativas. Todas y cada una de las oportunidades para pintar a las víctimas del asalto de la USG, sus estudiantes, habían sido y estaban siendo tomadas. Creo que la situación de los estudiantes atrapados en la zona de conflagración ha sido explicada, respondió Nezu, dirigiendo su mirada penetrante al reportero que había tomado otra oportunidad de torcer la verdad para pintar una imagen más horrible de la que había recibido la prensa. ¿El New Japan Times ha reducido su calidad hasta ahora? ¿Están dispuestos a enviar periodistas incompetentes para cubrir incidentes importantes ahora? El hombre que había lanzado la pregunta acusatoria dio un paso atrás, con el rostro fruncido cuando la púa se hundió profundamente en su orgullo. Antes de que otro alborotador pudiera probar suerte, la figura corta pero imponente de Berúa Sui se aclaró la garganta, el ruido reverberante lo suficientemente impresionante como para causar una pausa en la charla de la multitud reunida frente a ella y los dos portavoces de la UA, Nezu y Aizawa. Si lo que todos ustedes todavía están preguntando incesantemente es si los estudiantes de la UA, que estaban enfrentando una situación de vida y muerte, usaron intencionalmente una fuerza letal en respuesta, la matriarca Asui se apagó, los ojos astutos pasaron de reportero a periodista. Los asistentes esperaron con gran expectación, las palabras de la famosa mujer rana equivalían a la última palabra figurativa. Entonces ten por seguro que no lo hicieron. La consiguiente explosión de susurros y gruñidos permitió a Nezu y Aizawa un momento para recuperarse. Habían estado en esto por horas, y estaba tomando cada punto de la perspicacia social y situacional que tenían para mantener a los buitres que los rodeaban para que no pudieran descubrir la verdad mucho más oscura y perturbadora. ¿Y ahora qué? Una mujer joven valiente o estúpida con un cuaderno lleno de garabatos preguntó mientras el ruido de la multitud finalmente se apagaba. ¿Cómo puede el público estar seguro de que la exposición a este tipo de violencia no ha causado efectos perjudiciales en las mentalidades de los estudiantes? ¿Y si se rompen? Incapaz de mantener su paz por más tiempo, Aizawa extendió la mano y agarró el micrófono de la mesa que estaba frente a él. La visión de Eraseread, normalmente reservada y espinosa, que ofrecía información voluntariamente provocó que un silencio intenso y instantáneo cayera sobre la prensa. Si ella todavía no estuviera enojada con el hombre, Berú habría estado un poco envidioso. Sería el colmo de la irracionalidad esperar que los adolescentes, sin importar cuán hábiles o maduros, salgan de un evento como el asalto a la USG sin trauma, dijo solemnemente el hombre brusco. Como tal, UA ya ha inscrito la totalidad de la clase 1 en la terapia de nivel proero. Ya sea debido a que Eraseread fue el que dio la noticia, no queriendo interrumpir la rareza de escuchar abiertamente al héroe clandestino, o estar demasiado aturdido por el movimiento proactivo para pensar en cómo torcerlo en su beneficio, la horda conocida como la prensa se mantuvo en silencio. No mentiré y diré que estas sesiones lo arreglarán todo, solo un idiota creerá ese tipo de truco, suspiró Aizawa, asegurándose de que su verdadero tomo un momento se viera antes de continuar. Pero son los únicos. ¿Cómo lo podemos hacer bien por nuestros estudiantes después de fallarles tan completamente? Milagrosamente, un periodista ganó simultáneamente la capacidad de exhibir modales y levantó la mano en lugar de hacer otra pregunta. Parpadeando lentamente ante la extraña vista, Aizawa asintió en dirección al hombre. Para aquellos que están aquí en casa que no están familiarizados con la terapia proero, ¿qué implican estas sesiones? Mirando a Nezu por un momento, solo para que el animal Kirkeda sintiera sutilmente con la cabeza, Aizawa se quejó antes de aceptar que su movimiento inusualmente impulsivo lo había encerrado en el papel de manipulador de prensa por ahora. Al menos no tenía que preocuparse por su ojo seco o fatiga crónica en este momento gracias a Izuku, mi gorilla. Después de una sesión de grupo inicial, los estudiantes han sido separados para recibir asesoramiento individual, donde... UA, Oficina de Consejería de Emergencia 5. Porque tengo la inquietante impresión de que te ves como un monstruo, mi gorilla-san. Akane Tsunemori sabía que a ella y sus compañeros de trabajo no se les había dado una tarea fácil.
Tratar de hacer que los adolescentes hablen sobre sus pensamientos y sentimientos fue lo suficientemente difícil en un buen día, pero después de algo como el ataque en las instalaciones de la USG en la USG, solo sabían estar preparados para cualquier cosa. Y ella había pensado que había sido. Pero este niño, Izuku Midoriya. Después de solo 15 minutos, ella estaba seriamente preocupada. Era difícil decidir qué la tenía más angustiada. El hecho de que una persona que por todas las apariencias y descripciones fuera un amor que siempre había hecho todo lo posible para proteger y salvar a otros se aferraba a una autoimagen tan debilitante, o el conocimiento de que era su sociedad la que lo había causado. ¿Es tan obvio? Izuku preguntó a cambio, levantando un brazo para frotarse la parte posterior de su cuello. Quiero decir, ¿qué más se supone que debo pensar? No puedo usar mi Kirk sin que luego suceda algo terrible, y la tragedia me sigue a donde quiera que vaya. Tsunemori había tomado nota de lo que Midoriya había llamado tragedias antes, los eventos por los que se negó a perdonarse por completo. El secuestro del cuerpo de Tai Yamada después de no poder salvarla, le ordenó erróneamente a Lily Oshikawa que reviviera sus desgarradores momentos finales, y asumió el control relacionado con Kirk de su primera novia y luego de su maestro bajo coacción, solo fueron los más deslumbrantes y recientes de estos. Honestamente, era una maravilla que el niño no se hubiera derrumbado por ahora. Midoriya-san, dijo Tsunemori, atrayendo la atención de su paciente de cabello verde del infierno hecho por sí mismo con el que se estaba torturando a sí mismo, ¿seguramente conoces a alguien que te ve como una buena persona? Originalmente sintiéndose un poco fuera de su profundidad por el gran tamaño del campo de minas mental que le había empujado, el joven terapeuta había decidido que encontrar un ancla externa para la adolescente con problemas antes de ella sería un buen primer paso. Alguien que lo vio y lo trató positivamente podría ser un marcador para ajustar sus propias percepciones sesgadas en contra. Sin embargo, la mirada contemplativa que se hundió en el rostro del adolescente de cabello verde no despertó las esperanzas de Tsunemori. Izuku pareció tener problemas para encontrar una respuesta, cuando la hasta ahora silenciosa zombie chica gimió de repente, ¿apoyo? Tienes razón, Tae-chan, está mamá, por supuesto. Y, Tsu-chan, la meditación de Izuku estuvo acompañada por la realización con los ojos abiertos. Tsu-chan. Tal vez no lo sea, si alguien como ella, si ella puede, amarme. Normalmente, Tsunemori podía ver cómo sus pacientes gritaban cualquier emoción que les alcanzara durante una sesión con calma e imparcialidad. Normalmente, la felicidad pura y descarada y el alivio al mirarla no se sentían como un cuchillo en su corazón. Sí, Izuku Midoriya podría haber estado lejos de haberse recuperado por completo, del ataque de la USG y de toda una vida de adversidad y discriminación, pero cuando el adolescente de pelo verde le dio un abrazo tembloroso a la chica zombie que lo acompañaba, Tsunemori concluyó que el chico tenía al menos finalmente comenzó a caminar por el camino correcto. Conferencia de prensa de la OA. Eso no quiere decir que nuestro único enfoque sea la consecuencia del ataque, aclaró Aizawa, deteniéndose para tomar un trago de agua de la botella con su micrófono, sin estar acostumbrada a hablar durante tanto tiempo. También tomamos la iniciativa para examinar las acciones de nuestros estudiantes y, cuando se consideró apropiado, pedimos a los consejeros que investigaran más a fondo. Los reporteros y periodistas de alrededor no parecían estar seguros de cómo procesar tanta información dada libremente, especialmente de una persona clandestina más conocida por tratarlos como a una plaga. Fue un poco desconcertante para aquellos que habían tenido años de experiencia como los perros de los medios de comunicación. Mientras tanto, sus compatriotas más jóvenes estaban asustados por la inquietud colectiva de sus mayores. Nezu dejó escapar un leve suspiro de alivio. La estratagema de la matríaca Asui de reunir a la multitud para presionar los botones de Aizawa hasta que el hombre generalmente tranquilo habló por su propia cuenta finalmente había funcionado. El animal de Kirk odiaba manipular a sus maestros de esta manera, se parecía demasiado a los experimentos que los monstruos enmascaraban como los científicos lo habían forzado, pero había pocas tácticas, incluso él, con High Spec, había podido armar que habría funcionado casi tan bien. Tal vez le daría al brusco hombre unos días de descanso como disculpa. El momento de indulto llegó a su fin cuando una mujer mayor que sostenía una tableta dio un paso adelante. Su indecisión para hablar era clara, pero la mirada sosa que le dio a Aizawa no fue ni desdeñosa ni de confrontación, por lo que tosió una vez, para romper el silencio y habló. Señor Elaseread, ¿qué tipo de acciones justificarían la atención de UA? ¿Hubo estudiantes que actuaron fuera del comportamiento aceptable? Eso tiene una reacción.
La mirada de ojos enrojecidos dirigida a la mujer atemorizó la poca valentía que había logrado raspar, y se encogió bajo el peso del juicio del héroe clandestino. Resoplando ante la débil audacia condenatoria del periodista, Aizawa se echó hacia atrás antes de volver a hablar. ¿Fuera del comportamiento aceptable? ¿Qué manera tan litigiosa de decir tomar libertades? Todo lo que necesitas saber es que cuando llegó el momento de la verdad, los estudiantes de 1A no se pararon y se preguntaron. Oficina de Consejería de Emergencias 2. ¿Por qué Midoriya-san, Asui-san? ¿Qué hizo que llegar a él fuera tan importante? ¿Por qué no, por ejemplo, Todoroki-san o Yaoyorozu-san? Mika Shimotsuki, una vez más, examinó las decisiones de la joven ante ella. Tsuyu Asui había demostrado una fortaleza mental asombrosa a lo largo de la sesión, tomando la crisis que ella y sus compañeros de clase habían sufrido bastante bien, especialmente después de asegurarse de que su nuevo novio había salido del peligro. La directora Nezu había estado preocupada por su visión del túnel con respecto a la adolescente de cabello verde, sin embargo, temiendo que pudiera ser un efecto duradero del gran desconocido Kirk del residente, por falta de un término mejor, nigromante. Stickler por las reglas que tenía, Shimotsuki se aseguraría de que había cubierto todos los ángulos posibles antes de entregar su primer informe sobre la adolescente anfibia. Porque, lo amo, contestó con calma Tsuyu, las palabras sonando con su honestidad. Ella no vio ninguna razón para ocultar sus sentimientos aquí. Estaba segura de que la morena sentada frente a ella había escuchado tales historias antes. No era inaudito para los héroes profesionales después de todo. Yo, creo que lo amaba incluso antes del incidente de entrenamiento en realidad. Y sabía que actuaría impulsivamente para salvarme si no hacía algo. Shimotsuki asintió mientras escuchaba la respuesta ahora familiar, anotando la férrea insistencia de la chica rana de que sus sentimientos eran reales y estaban establecidos antes de que ocurriera el asalto. Si estas respuestas no mostraban signos de cambio para la semana, entonces el terapeuta de cabeza redonda estaba seguro de que podría aplacar los temores de su empleador actual con bastante mano. Pero también, Tsuyu habló de nuevo, alejando la atención de Shimotsuki de sus pensamientos. Los ojos naturalmente color vino de la mujer mayor se clavaron en su paciente. No lo hice y todavía no confío en Todoroki-san o Yaomomo. No para tomar la iniciativa en el tipo de situación en la que estábamos al menos. Una ceja delgada se levantó en curiosidad profesional ante una declaración tan contundente. Según los registros, tanto Todoroki-san como Yaoyorozu-san son estudiantes ejemplares con gran intelecto y poderosos quirks, dijo Shimotsuki lentamente, probando las aguas. Esto podría haber sido, en el momento en que la niña rana resbaló y reveló una verdad oculta o finalmente dio una explicación adecuada para su comportamiento. Pasando por eso, parecen opciones iguales o incluso superiores con las que asociarse. No iría tan lejos como para decir que Midoriya-san no es inteligente o capaz por derecho propio, su historial habla por sí solo, pero él simplemente no parece la elección óptima. Al instante, Shimotsuki se encontró con una mirada fría y sin pestañear. El juicio visible de la niña rana fue desconcertante, por no mencionar increíblemente incómodo. La terapeuta de cabeza redonda tragó tan silenciosamente como pudo. ¿Podrías elaborar sobre tu razonamiento, por favor? Afortunadamente por su orgullo profesional, Shimotsuki pudo evitar que su voz vacilara. Sin embargo, no pudo reprimir la sensación de su piel arrastrándose ante la frigidez que se dirigía hacia ella. No estabas allí, dijo Tsuyu simplemente después de un minuto más de mirar. Ella ignoró el suspiro de alivio de la mujer mayor frente a ella. En el momento más crítico, esos dos no actuaron. Miizu-kun, él no lo hizo. Tomé mi decisión, y todavía la apoyo. Shimotsuki no era tonto. Ella había leído los informes al igual que todos sus compañeros de trabajo. La recomendación de los estudiantes de la clase 1 había demostrado algunas de sus deficiencias, fallas que podrían ser perdonadas ya que eran solo los primeros años. Pero la fe completa en Midoriya que pesaba cada palabra del adolescente anfibio era sorprendente. Afortunadamente, no sonaba manipulado, forzado o engendrado artificialmente en lo más mínimo. No, Tsuyu Asui podría tener un caso de visión de túnel cuando se trataba de su novio, pero la adolescente de cabello verde podría haberlo merecido. Conferencia de prensa de la UA, Beru Asui tenía un dolor de cabeza. Rasque eso, el poderoso latido detrás de sus ojos justo sobre sus senos definitivamente calificado como una migraña en este punto. Y aún quedaba una hora de esta rueda de prensa.
La mujer severa nunca había extrañado que su personal se encargara de los medios de comunicación tanto como lo hacía ahora. En el transcurso de la conferencia, los hombres y mujeres reunidos demostraron ser exhaustivos y absolutamente empeñados en encontrar algún indicio de incorrección o irregularidad por parte de la UA para tener una razón para castigar a la academia. Fue enloquecedor. Es posible que en este momento todavía estuviera molesta con el personal de la escuela, pero incluso ella reconoció que la UA era una parte importante de lo que mantenía a su sociedad tan pacífica como era. El tono febril de los intentos por torcer, e incluso fabricar, los eventos para arrojar una luz negativa sobre la academia fue casi más de lo que ella y su equipo de respuesta inicial habían planeado enfrentar. Casi. Permitiendo que Eraserea descansara un momento en su voz, el hombre había elogiado las decisiones de sus estudiantes mucho más tiempo de lo que incluso la matriarca Asui, la mujer rana agarró su propio micrófono y tiró de él hacia adelante. Una vez más, el ruido de la multitud se apagó en anticipación a sus palabras. Beru mantuvo el silencio expectante un momento más, recordándole a los reporteros y periodistas por qué había muchas razones por las que era una de las mujeres más temidas de Japón, no era una heroína o villana proactiva. Mientras que las palabras del director Nezu y Eraseread han sido más que sinceras hasta ahora, debemos reconocer el hecho de que se trataba de estudiantes de secundaria involucrados en el asalto, no de adultos, declaró Beru rotundamente. Era un hecho que la prensa parecía olvidar siempre cuando UA aparecía en las noticias por razones menos que agradables. Sus quirks siguen creciendo al igual que su comprensión de sus capacidades y límites completos. Ahora, ¿hay alguna pregunta que no sea un velo en los intentos de pintar UA o sus estudiantes como posibles riesgos de villanos? Un solo latido de silencio. Esa es toda la reprimenda de la mujer rana antes de que la cacofonía comenzara de nuevo. Asui-san. Es verdad que los estudiantes fueron tomados como rehenes durante la crisis. ¿Cómo lograron salir con vida? No era el mejor momento, pero Beru lo tomaría. Al ver a la matriarca Asui tomar el mando de la multitud, Nezu agradeció una vez más a la temible mujer que había aceptado prestar su ayuda a su escuela. Su habilidad para dirigir la atención de la voraz prensa hacia donde ella quería, o al menos alejarse de donde no lo hizo, fue magistral. Y muy apreciado. Había muchas cosas que el asalto a la USJ había sacado a la luz, además de la insensata complacencia de él y de su personal, y una de las que prefería mantener fuera del ojo del público durante el mayor tiempo posible era la tensión subyacente que había brotado en uno. Aquellos tendrían que ser tratados internamente antes de que existiera la posibilidad de que se usaran en beneficio de sus enemigos. Oficina de Consejería de Emergencia 8. Ojiro no pudo haber tenido un peor día. El hombre de pelo negro que estaba sentado frente a él había sido decidido a seguir una línea de preguntas que, si bien el adolescente de cola sabía objetivamente que era importante, no era agradable para él. Explicarse a sí mismo no era algo que quisiera hacer, pero, el artista marcial adolescente no estaba seguro de cómo su terapia se había convertido en esto, pero ya que él estaba aquí ahora, no parecía haber otra opción que cooperar. Seguir adelante no podría suceder sin abrirse, supuso. Ojiro-san, por favor. Me gustaría ayudarte, pero si no lo explicas, me será difícil hacerlo, sostuvo el terapeuta. El hombre de pelo negro pasó una mano por la gran explosión que dividió su rostro en dos, lo que permitió al adolescente con la cola darse cuenta de que tenía una prótesis en el brazo izquierdo, o al menos, la mano. Ahora, ¿por qué odias a Izuku Midoriya? Ojiro contuvo su respuesta instantánea inicial, sabiendo que no sería de ayuda aquí. Parecía que no tenía otra opción, especialmente si quería aclarar este malentendido. Hinoza-san, no odio a Midoriya-san, respondió Ojiro con un profundo suspiro, la tensión que había mantenido rígidos sus hombros de repente aflojándose. Odio a su Kirk. Cuando no hubo respuesta del hombre sentado frente a él, el artista marcial levantó la vista. La mirada que lo miraba era una pregunta paciente y alentadora. Hace 2 años, mi maestra perdió su título ante una retadora con un Kirk similar. Tomó el control de un estudiante durante la pelea. Revivir de nuevo la memoria causó un dolor familiar en el corazón de Ojiro, e hizo una mueca por el dolor. El cobarde usó al estudiante como un escudo, forzando a mi maestro a una situación imposible. Se vio obligada a perder. En la libreta que tenía en sus manos, Nobuchika Hinoza hizo una nota por separado para verificar a este maestro de su paciente. Había algo que el adolescente todavía no le estaba diciendo, aunque estaba claro que no estaba describiendo un ataque de villano. Al menos finalmente estaba haciendo algunos progresos.
Testificar a Midoriya-san esconderse detrás del cadáver de esa pobre chica fue difícil de aceptar al principio, pero podría haberlo superado con el tiempo. Ojiro se detuvo, respirando lentamente mientras trabajaba a través de las emociones acumuladas que tenía nublaba sus pensamientos durante tanto tiempo. Pero luego tomó el control de uno de mis compañeros, intencional o no. Y sé que no se aprovechó de ella, pero aún así. ¿Y el hecho de que sus acciones fueron para salvar a Asui-san de la muerte? Hinoza interrumpió, contento de haber recibido una ruta para mostrarle a su paciente la realidad que parecía no poder aceptar. O que tu maestro, y probablemente tú también, solo sobreviviste al asalto de la USG porque él usó su Kirk. ¿Puedes ignorar estas verdades? Ojiro hizo una mueca, tensándose de nuevo ante el suave castigo. Su cola se movió de una manera bastante agresiva. No. Reconozco que su participación duró todo el día, respondió Ojiro, continuando antes de que Hinoza pudiera sentir que habían avanzado. Pero también soy consciente de que mi maestro de salón ahora está en peligro de convertirse en el títere de Midoriya si no está debidamente supervisado. Hinoza se contuvo el suspiro. Parecía que le quedaba mucho trabajo por hacer con el adolescente de cola. Conferencia de prensa de la UA, a medida que la matriarca Asui continuaba guiando hábilmente a los entusiastas reporteros y periodistas a través de los eventos separados del asalto de la USG, destacando algunos y pasando por alto a otros, Nezu se tomó un momento para reflexionar sobre los informes de las sesiones de grupo de sus estudiantes una vez más. El animal de Kirked encontró sus pensamientos nuevamente atraídos por el perturbador informe del único estudiante que realmente había actuado negativamente durante el ataque. Al permitir que se activara un poco de High Spec, el director sintió que se le encogía el estómago, ya que su impresionante memoria no podía recordar ninguna nota positiva que se hiciera al adolescente en cuestión. El propio Aizawa solo había marcado un indicio de potencial demostrado durante su tradicional prueba de aprehensión Kirk, la más mínima para evitar la expulsión. ¿Cómo un tal cretino se abrió camino en su academia? ¿Fueron los hallazgos de Aizawa con respecto a Aldera solo la punta del iceberg? Otras escuelas han estado fabricando archivos enteros para sus postulantes en un intento por aumentar su propia estima. Le enfermaba admitirlo, incluso a sí mismo, pero Nezu no ignoraba los hechos de la realidad cuando se los presentaban. Había pruebas de que más de una institución a lo largo de los años había trabajado activamente para engañar a él y a su estimada academia. Se sentía como un tonto. Independientemente de los resultados de la terapia del estudiante en cuestión, el animal de Kirked estaba seguro de que tendría que traer su inscripción continua en la UA personal. Si bien sabía cómo se sentía con respecto a la situación, se lo debía a sus maestros para darles la oportunidad de sopesar antes de tomar cualquier decisión. Realmente, todo lo que podía preguntarles era, UA, Oficina de Consejería de Emergencia 13. ¿Por qué lo hiciste, Mineta-san? La pregunta era lo suficientemente simple, pero para responderla de una manera que no lo hubiera expulsado, Minoru Mineta sabía que tendría que emplear la capacidad intelectual de la que apenas se creía capaz. Fue un truco. El adolescente morado con cabeza de bola casi gritó cuando trató de encubrir su comportamiento cobarde. Sé que no soy un santo, pero eso no les dio el derecho de noquearme antes de que tuviera la oportunidad de explicar cuál había sido mi plan. Si el propósito de sus divagaciones era convencer a la mujer de cabello largo y oscuro frente a él de sus intenciones, Mineta estaba haciendo un trabajo terrible. Justo ahora, Kiyoka Tetsuka soltó un gruñido, sus ásperos ojos hicieron un mal trabajo para cubrir lo infeliz que estaba con su tarea. Entonces, por favor, explícame este plan tuyo que te hubiera sacado de la situación en la que se encontraron. De esa manera podemos aclarar todo este malentendido hasta ahora. Esto fue más fácil decirlo que hacerlo, ya que cualquier persona con 3 neuronas que trabajan podría haber leído el enano como un libro abierto y discernir cuáles habían sido sus verdaderas intenciones. Mineta estaba congelada en shock. Él realmente no había esperado que se le pidiera que explicara su plan maestro proclamado. Sacudiéndose a sí mismo, el adolescente púrpura con cabeza esférica se aclaró la garganta con obviamente una falsa valentía. Bueno, la vacilación duró solo un segundo, pero fue suficiente para que toda la fanfarronada de Mineta muriera instantáneamente. Solo necesitaba que distrajeran a los villanos por un minuto. Entonces, mientras estaban ocupados, usaría mi Kirk para inmovilizar. Una mirada a los ojos afilados de la mujer aterradora frente a él fue suficiente para que Mineta se diera cuenta de que la había jodido. ¿Por qué te aplicaste a la UA?
Tetsuka preguntó de repente, sintiendo que la pregunta era como si le hubieran salpicado de ácido al adolescente morado con forma de bola. ¿Qué parte de la heroicidad te atrajo? Mineta tragó saliva. Realmente no le gustaba a dónde iba esta conversación. En lo más mínimo. Conferencia de prensa de la UA, Nezu permitió que sus pensamientos sobre el segundo miembro descarriado de uno, finalizaran, volviendo su mente a la suerte que les habían dado con respecto a una de las víctimas más debilitadas del asalto de la USG. El animal de Kirket se sintió un poco mal por estar agradecido por la negligencia de uno de los padres de su hijo, pero en este caso se vio obligado a aceptarlo si fuera necesario. En su forma actual, cada vez que alguno de los padres del estudiante afectado encontró un espacio disponible en su horario para llegar a la UA, su hijo ya estaría completamente curado por Recovery Girl. Cualquier posible queja con respecto a los mismos podría mostrarse de inmediato como innecesaria. Lo que más le preocupó a Nezu fue la posible reacción futura de este estudiante a haber estado expuesto a las acciones de un segundo compañero de clase posiblemente caído en el futuro de uno. Esas acusaciones no serían canceladas tan fácilmente. Pero mientras pasaron por esta conferencia de prensa sin que los detalles de esa situación salieran a la luz, Kirked Animal confiaba en la capacidad de la UA para manejar las consecuencias que se avecinaban sin involucrar a los medios de comunicación. Aún así, Nezu tenía que preguntarse cómo estaba la joven ahora. UA, Oficina de Consejería de Emergencias 9. Risa Aoyanagi miró fijamente a la adolescente de aspecto maduro que estaba sentada frente a ella con una ligera aprensión. La joven no solo era la estudiante de recomendación académica de uno, sino también la heredera de una familia poderosa. Por mucho que odiara admitirlo, se tenía que ejercer más cautela de lo que le gustaría. ¿Y cómo te sientes ahora? Aoyanagi preguntó respetuosamente, quiero decir, con respecto a lo que sucedió durante el incidente en general, no a sus lesiones recientemente curadas. Momo Yaoyorozu respiró hondo, tratando de enfocar sus pensamientos. Su mente se volvió, considerando los sentimientos que había experimentado durante esos terribles momentos y los juicios que había formulado contra ella desde ese momento. Había considerado brevemente contratar a un terapeuta personal a través de su familia, pero cuando se dio cuenta de que incluso Ida estaba rompiendo con la tradición y aceptando la oferta de asistencia del director, decidió mostrar solidaridad con sus compañeros de clase y hacer lo mismo. Me siento avergonzado, reveló finalmente Momo, creyendo que eran las mejores palabras para describir sus sentimientos. Pero como una presa que estalla, una vez que comenzaron, las palabras continuaron fluyendo. Siempre me enseñaron a permanecer tranquilo y concentrado en cualquier situación, a tener dudas en mi mente, enfrentar la adversidad con lógica y determinación, y encontrar, sin fallar, la mejor solución al problema en cuestión. Pero cuando la situación lo requería todo. De eso, fallé. Fallé tan completamente que la persona que estaba protegiendo tenía que protegerme al final. Aoyanagi no había esperado todo eso. Su mano apenas podía mantenerse al día con todas las notas que estaba tomando. Permití mi orgullo infantil, y la creencia de que tenía todo bajo control me ciega. Mi pobre Lily-chan, tuvo que volverse salvaje, lastimarse, para salvarme. Por eso, Momo apenas respiró. Aoyanagi estaba desconcertada por las palabras de la adolescente madura, pero su paciente continuó antes de que la mujer mayor tuviera la oportunidad de pedir una aclaración. Pensar, se vio obligada a recurrir a una cosa así. Todo porque vacilé en actuar. Yaoyorozu-san, Aoyanagi vaciló, repentinamente insegura si su paciente recordaba el hecho sombrío de esta situación de Lily y odiando que ella fuera la única en recordarle si no lo hacía. Pero tenía que hacerse si es necesario. Eres consciente de que el ser conocido actualmente como Lily Oshikawa es fallecido, ¿verdad? La mujer mayor comenzó a temer lo peor, que su paciente había experimentado un estallido mental como resultado del asalto del villano, al ver que la heredera la miraba como si estuviera loca. ¿Fallecido? La pregunta envió alarmas a todo volumen en la mente de Aoyanagi, solo para ser disipada mientras el adolescente maduro continuaba. Ah. Cierto. ¿Quieres decir que ahora es una zombie? Sí, lo sé bien. Midoriya-kun le concedió un milagro al traerla de la muerte, permitiéndole disfrutar un poco más de tiempo entre los vivos. La repentina mirada de insondable vértigo y anhelo que contorsionó el rostro de la heredera lanzó una alarma diferente a través de la mente de Aoyanagi. Ah. Ella es tan pequeña y linda. Momo exclamó en absoluto deleite. Solo la idea de que ella solo tenga un tiempo limitado antes de que finalmente continúe su viaje final hace que quiera abrazarla tan fuerte.
Aoyanagi soltó una risita nerviosa ante la exuberancia de la chica por lo demás madura. La mujer mayor se recordó a sí misma que la niña era rica y la heredera de una familia poderosa, lo que significa que no podía simplemente escribirla como loca. Tal vez muy excéntrico funcionaría por ahora. Conferencia de prensa de la UA. Nezu y Aizawa abandonaron la conferencia de prensa con los ojos bajos, volviendo a la oficina del director con poco problema. El animal de Kirked estaba agradecido de que su pelaje ya era blanco. Escondía fácilmente todos los nuevos cabellos grises que acababa de conseguir. El héroe clandestino, por otro lado, estaba una vez más agradecido por la sangre que corría por sus venas. Él no habría sido capaz de durar todo ese infierno sin su fuerza. Finalmente, eso se acabó, suspiró Nezu, alcanzando la cafetera que había programado un temporizador para comenzar alrededor del momento proyectado de la conferencia. Todavía estaba caliente. Eso se sintió más como una caza de brujas que nuestros últimos pocos, si me preguntas. Podría haber sido peor, respondió Aizawa, sorprendentemente sacando una galleta de su traje apenas gastado. Mucho peor. Bailar con el diablo nunca había sido una analogía más apropiada para una situación en la opinión del profesional clandestino. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había sentido que la sangre de su estudiante lo calmaba cuando, de lo contrario, se había burlado de un reportero errante o un periodista obstinado. Desafortunadamente, ahora tenía que lidiar con un caso extremo de hambre. Tal vez debería permitir que se sirva algún tipo de refrigerio en clase en el futuro. No podía imaginar que le dolería mantener sus niveles de energía altos. Seguramente ayudaría a Izu, mi gorilla también. No me lo recuerdes, dijo Nezu con un tono grave, todavía incapaz de entender la mentalidad de los funcionarios de prensa que acababan de enfrentar. No importa cuánto esfuerzo ponga en él, parece que no puedo entender la necesidad de los medios de comunicación de culpar a los inocentes cuando ocurre algo catastrófico. Si bien fue cierto entre él, Aizawa y Berua Sui, pudieron mantener a los reporteros y periodistas alejados de las verdades más oscuras de lo que ocurrió durante el asalto de la USG, la sed de sangre visceral que los hombres y las mujeres habían irradiado ante la idea de ensuciarse. En su academia había sido agotador tratar con ellos. No importa cuántas veces hayan intentado redirigirlos, las preguntas inevitablemente volvían a tratar de imponer la responsabilidad de todo en la academia o vilipendiar a sus estudiantes victimizados. Sin embargo, al final, entre las declaraciones raras y tranquilas de Aizawa, su perspicacia y la astucia de la matriarca de los Asui, lograron navegar las mareas de tal manera que pudieron culpar con éxito a Olmigt y todos los villanos resentidos que ya no podían cometer sus crímenes tan fácilmente como antes. Sucintamente, eso significaba que no había manera de culpar a nadie más que a los atacantes. Espero que dejen a nuestros estudiantes solos ahora, agregó Aizawa, tomando un bocado de la golosina en su mano y encontrándola increíblemente sabrosa. Se sorprendió de sentirse así, ya que no se había considerado a sí mismo como uno con un diente dulce antes de esto. Necesita paz y tiempo para sanar, especialmente con lo que vamos a superar pronto. En la cafetería de la UA, Tenya Ida se perdió en sus pensamientos, incapaz de disfrutar de los fabulosos olores que se arremolinaban a su alrededor cuando finalmente se establecieron los resultados de su primera sesión de terapia. Las verdades de su corazón habían sido sacadas a la luz con razón, y se mantuvo como su propio juez. Estoy realmente, murmuró Ida, haciendo una mueca ante las implicaciones de las palabras de su terapeuta. ¿Eso está mal? Decidir renunciar al tradicional consejero de terapia de héroe profesional de su familia para la SUA había sido una decisión bastante fácil para el adolescente severo. Ya le habían dado, según lo vio, un tratamiento preferencial 2 veces antes debido al prestigio de su familia, pero esta vez había querido experimentar algo con sus compañeros, vincularse con ellos de alguna manera. Y al principio había sido exactamente como él había esperado que fuera. Los primeros temas abordados fueron sus sentimientos de fracaso y cobardía. Al darse cuenta de que había llegado demasiado tarde con la caballería, fue un duro golpe para la autoestima del adolescente diligente, especialmente porque ya había sentido que había abandonado a sus compañeros de clase para que se defendieran a sí mismos al aceptar el papel de perro perdiguero. En tal táctica, el profesional consumado que había sido, el terapeuta de Ida le había preguntado si esas ideas significaban que ya no se sentía digno de asistir a la UA. El impacto de tal pregunta, seguido de su vehemente negación, aparentemente había sido exactamente lo que el hombre había estado buscando.
Luego, la sesión cambió de tono y su tema dejó al adolescente estudioso sintiéndose incómodo consigo mismo. ¿Por qué no confía en él? Ida le preguntó al aire vacío mientras continuaba su andar sin rumbo. Esos preciosos segundos podrían haber significado menos lesiones que mis compañeros hubieran tenido que sufrir. Unas cuantas preguntas inocentes colocadas ingeniosamente habían revelado una verdad fea al velocista, una que él deseaba fervientemente que no fuera el caso. Cuando llegó el momento, no confiaba en Midoriya. El sentimiento de heroísmo del adolescente con gafas impidió admitirlo, pero su terapeuta le aseguró que darse cuenta de que existía un problema era el primer paso para enfrentarlo y superarlo. Y era un problema, uno enorme en eso. Ningún héroe respetable podría operar mientras antagoniza, y mucho menos desconfía de sus compañeros. El problema más grande era, no sabía por qué se sentía como lo hacía con el vicepresidente de su clase. Tal vez debería preguntarle a Tensei. Y Ida suspiró en derrota. De repente, el velocista vio una cara familiar en el comedor abarrotado. ¿Eso es, Uraraka? Sin darse cuenta conscientemente, el adolescente con gafas había caminado a través de toda la cafetería hasta la bahía de ventanas a lo largo de una pared que daba a los terrenos del campus. Y allí, sentada sola en uno de los bares y taburetes y mirando con la cara llorosa, no era otra que Ochako Uraraka. A pesar de su habitual falta de comprensión del sexo justo, Ida pudo decir fácilmente que su compañero de clase, normalmente burbujeante, estaba mostrando signos de estar deprimido. De hecho, parecía bastante lista para comenzar a llorar en cualquier momento. ¿Uraraka-san? La voz inesperada de Ida hizo que la niña en cuestión dejara escapar un grito de sorpresa. La niña antigravedad tenía una mirada de pánico en sus ojos cuando se dio la vuelta. ¿Estás bien? Ochako no estaba bien en lo más mínimo, pero todavía permitió que un suspiro de alivio escapara de sus labios. Por un momento, pensó que Izuku la había encontrado y estaba a punto de ofrecerle apoyo emocional. La idea misma era insoportable considerando que, de alguna manera, era culpa del rollo de canela que se sentía así. Suyo, y el claramente posesivo de Tsuyu. Yo, no, susurró Ochako, al no encontrar la energía para siquiera mentir. La franca honestidad asustaría a Ida o le ganaría un consuelo muy merecido. Pero gracias por preguntar. Si le hubieran preguntado a la morena, habría dicho que esperaba que su alto compañero de clase se excusara cortésmente y se marchara. O podría haber dicho algo estúpido y fuera de contexto como de costumbre. Fue para su sorpresa entonces, cuando él se deslizó lentamente en el taburete a su lado. A pesar de lo preocupado que estaba Ida, sintió que dejar a un compañero de clase en una angustia tan obvia, un verdadero estado deplorable, sería simplemente demasiado incorrecto para cumplir. No era ni el presidente de su clase ni el vicepresidente, pero aún así, todavía sentía que debería ofrecer algún tipo de apoyo a un compañero de clase que lo necesita. ¿Deseas hablar de eso? Preguntó Ida con una voz inusualmente baja y tranquila, que generalmente no se veía en ningún momento. ¿Está relacionado con la terapia? Ochako parpadeó, necesitando un momento para pensar. La antigravedad luchaba consigo misma. ¿Debería descargar sus problemas a su rígido compañero de clase, o mantenerlos reprimidos hasta que explotara? Ya había escondido sus verdaderos sentimientos de su terapeuta una vez, y ahora se estaba arrepintiendo. Al final, la decisión fue bastante simple. Ella decidió hablar. Después de todo, no había nadie más en quien pudiera confiar. Mina probablemente se habría reído antes de chismear sobre ella, Hiro simplemente no era lo suficientemente femenina como para entender sus problemas, Momo la habría interrogado por cada pequeño detalle pero luego no ofrecería una solución real, Tsuyu obviamente estaba fuera de discusión, y ella no pudo encontrar a Toru. Tengo el corazón roto. Y con esas simples palabras, Ochako introdujo al despreocupado pobre Ida al mundo del drama del amor, parque temático Bon Tapier Migti, mediodía, las gigantescas puertas deslumbrantes del parque temático local se alzaban imperiosamente frente a la pareja de cabellos verdes de Izuku y Tsuyu, causando a ambos adolescentes un repentino caso de inquietud. Con solo un paso final hacia adelante, comenzarían oficialmente su primera cita, y ambos estaban increíblemente nerviosos. Este estado no había sido ayudado en lo más mínimo cuando se informó a Inko y Beru sobre la existencia de la fecha. Ambas madres habían estado encantadas con la noticia, llegando a proporcionar fondos adicionales para que el dúo pudiera comer y beber sin preocupaciones.
Era casi como si las mujeres mayores hubieran querido que las adolescentes se contentaran con el contenido de sus corazones. Ah, el suave gemido de Tai fue acompañado por un suave empujón a la espalda del duro. La niña zombie parecía haber decidido que ambas eran lo suficientemente incómodas como para haberse quedado de pie junto a la entrada hasta que el parque se cerró a menos que recibieran ayuda. Izuku resopló ante la impresión de que su primer compañero lo había despedido, incapaz de disputarlo por completo de su lado. Mientras que más allá de acomodarse a la fecha, Inko había insistido en que los dos tomen un chaperón, siendo Tai la opción obvia. Izuku tenía la intención de dejar a la niña zombie en casa, pero su madre había insistido, por lo menos en seguridad. No le había hecho ningún favor a su argumento que su primer compañero había mostrado una clara reticencia a dejarlo solo. Afortunadamente, Inko, luego de su consentimiento, proporcionó gentilmente un poco más de dinero para la fecha en caso de que el personal del parque cobrara por la admisión de Tai. Así que Izuku no podía quejarse demasiado. Lily, sin embargo, había sido dejada al cuidado de Yaomomo, quien se había tomado la noticia casi con demasiada alegría. La joven madura había declarado con vehemencia que su cita no necesitaba la carga de un niño que los distraía, lo que habría sido más creíble si no hubiera estado aplastando a la niña zombie más pequeña contra su pecho con un abrazo en ese momento. Lo sé, murmuró Izuku de regreso a Tai, sin sentir siquiera un indicio de irritación hacia la chica zombie por su apoyo. Era solo que, sentía que parecía demasiado modesto. Su ropa informal no era nada llamativa y, al igual que su atuendo escolar, lo hacía sentir como si se desvaneciera en el fondo. En comparación, la blusa de encaje verde y blanco de Tsuyu y el combo de jeans hicieron todo lo posible para pronunciar su belleza al mundo. La dicotomía de sus apariencias lo dejó con el temor de que otros niños trataran de golpearla durante su cita. Solo el pensamiento envió un incómodo destello de ira a través de su pecho. Relájate, Izuku, dijo Tsuyu, abrazando su brazo. La acción inocente, para el hombre de pelo verde, no podría haber sido más siniestra, presionando los pechos sorprendentemente amplios de la rana contra él. El corazón de Izuku tartamudeaba. Vamos a divertirnos, Kero. Respirando profundamente, Izuku permitió que el conocimiento de que era amado y aceptado lo envolviera y le diera poder. Su terapeuta había tenido razón antes, tenía al menos 2 personas que lo cuidaban profundamente, y ya no iba a ignorarlo. Marchando hacia adelante, los 3 se dirigieron a las admisiones. Como era de esperar, el ticketer exigió el pago de Tai también, pero incluso la actitud grosera del hombre gordo no podía tocar el ánimo de la joven pareja. Sin el conocimiento de la pareja verde, otra pareja los había estado siguiendo desde su salida de la estación de tren minutos antes. Han entrado a las puertas de la diversión, la más divertida, Tokoyami declaró en un gesto tranquilo a su compañero actual, fuera de la percepción de la persona común al estar discretamente en la sombra creada por un anuncio tridimensional para el parque temático. Los grandes ojos de la adolescente Aviar se movieron alrededor, observando en caso de que un montón de problemas de color rosado decidiera asomar la cabeza. Has terminado con Kiri. Maldita sea, hombre. Solo te pregunto si sabes dónde está Mina en este momento. Tokoyami se desplomó. ¿Eso responde eso? A diferencia de su compañero, a Hiro le estaba resultando más difícil completar su primera misión de la noche. Después de descubrir que la linda pareja, además de zombie, había planeado una cita, la chica punk rock había decidido seguirlos para asegurarse de que nada arruinara su salida. Dado que Mina parecía bastante inquieta desde que se retiró la USG, el músico temía que la meñique golpeara a sus objetivos favoritos de todos los días para calmar su necesidad de diversión y risas. Para evitar esa complicación antes de que se convirtiera en una, Hiro había pensado en emplear la ayuda de la única persona que sabía que podía mantenerse al día con el excitable usuario de ácido, Eihiro Kirishima. Todo lo que tenía que hacer la pelirroja era decirles dónde estaba Mina, y luego sabrían si debían o no preocuparse por Izuku y Tsuyu mientras se divertían en el parque temático. Entonces, ¿por qué era tan difícil el hombre varonil de 1A? ¿Qué quieres decir con por qué te estoy preguntando? Hiro silbó en su teléfono, sintiendo cómo sus nervios se desvanecían ante las constantes preguntas de su compañera pelirroja. ¿Quién más sabría dónde está? Nadie ha podido ponerse en contacto con Toru en días. Tokoyami suspiró desde su sombra. Esto los estaba llevando a ninguna parte. Lo peor era que cuanto más esperaban a que Hiro terminara de fallar en el interrogatorio de su compañero de clase, más se iban perdiendo Izuku y Tsuyu en el bullicio de la multitud del parque temático.
Inclinándose hacia atrás, hacia la chica punk rock, el adolescente aviar tendió silenciosamente su mano hacia el teléfono. El apéndice ofrecido colgó entre los dos socios en vigilancia por un momento, uno ahora mirando al otro con una ceja levantada e incrédula. Sabiendo que no tenían mucho tiempo, Hiro rápidamente cedió y le entregó el dispositivo. Kirishima, entonó Tokoyami, una voz profunda que hizo que la pelirroja en el otro extremo de la línea se tensara de repente. Seguramente has percibido el marcado cambio en el comportamiento de Mina desde nuestra supervivencia del asalto de la USG. Aprovecha estos tiempos de liberación de nuestros estudios y ayuda a tu viejo amigo a recuperarse por completo de una experiencia que en parte compartiste. ¿No es él, varonil, cosas que hacer? Hubo un latido de silencio. Hiro contuvo la respiración, incrédula de que su compañero de clase normalmente nervioso había sido tan sencillo, para él, con el pelirrojo. Además, Midoriya y Yasui actualmente están atravesando los rigores del compromiso de la primera pareja de su relación, y no queremos que Mina interfiera. Gracias. Antes de que Kirishima pudiera haber intentado una respuesta a la repentina información, Tokoyami colgó el teléfono y se lo devolvió a Hiro sin otra palabra. La chica punk rock parpadeó ante lo que acababa de presenciar. Originalmente, ella había pensado que su pareja acababa de seguir adelante porque no tenía nada mejor que hacer, pero ahora, le quedó bastante claro que el adolescente con cabeza de ave estaba decidido a permitirle a su amigo cercano la oportunidad de disfrutar su día con su princesa. Y bueno, era lo menos que podían hacer por el tipo que, sin saberlo, salvó a muchos de ellos durante la crisis de la clase. ¿Crees que Kirishima será capaz de lograrlo?, preguntó Hiro, rompiendo el silencio que había superado a la pareja. Tokoyami se encogió de hombros, viéndose tan poco convencido como un adolescente con cabeza de cuervo podía. Por mucho que desee confiar en nuestro incondicional compañero de clase, creo que sería una negligencia para nosotros no asumir el papel de escolta discreta por ahora, respondió el adolescente aviar. Al alejarse de su sombra, Tokoyami revisó su billetera y se dio cuenta de que ahora el parque temático era un poco más caro de lo que originalmente había esperado si quería seguir a su amigo y también cubrir la tarifa de su compañero. El presupuesto va a ser un poco ajustado, parece. Aunque demasiado bajo para lo que pasaba como una persona normal en la actualidad para escuchar, para la chica del punk rock, el obvio deslizamiento en el patrón del habla había sido tan claro como el día. Estoy pagando a mi manera, no te preocupes, aseguró Hiro, esperando aclarar las preocupaciones de su compañera. Era justo. Ella tenía sus propias razones para llevar a cabo este plan después de todo. ¿Es realmente demasiado para una persona? Tokoyami simplemente asintió, aceptando la elección de su compañero. Juntos, los dos se zambulleron a través de la creciente multitud y entraron al bullicioso parque temático. En algún lugar de la prefectura de Chiba, Eijiro Kirishima miró desconcertado su teléfono, aún procesando lo que su compañero de clase con cabeza de ave acababa de decir. Era cierto que Mina había estado actuando un poco diferente de lo normal últimamente, como si la roseta vacilara entre tener demasiada energía sin salida y simplemente, apagarse. Sabía que no la había visto tan nerviosa desde la semana en que tuvieron que esperar sus cartas de UA, pero después de la USG, pensó que había sido una reacción normal. Pero Tokoyami tenía razón. Ayudar a Mina, sobre todo porque habían compartido parte de la batalla por la supervivencia, era lo mejor que podía hacer. Sentarse a perder el tiempo como lo había estado haciendo era un desprestigio de todo por lo que había estado trabajando. Sintiendo un arrebato familiar de apasionada determinación, Kirishima se dio la vuelta y, agarró los hombros de la pelirroja en cuestión, sorprendiéndola de cualquier fan que la tenía mirando fijamente a la distancia. La repentina excitación de la pelirroja sofocó el pequeño chirrido que la usuaria de acid inconscientemente soltó mientras se concentraba en él. Mina. Dejemos este lugar y vámonos a otro lugar. Grandes piscinas de negro y oro únicos parpadearon en shock y desconcierto. La pelirroja no entendía muy bien lo que su amiga estaba diciendo. Acababan de llegar a la galería hace unos minutos, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Qué significa Kiri?, preguntó Mina, una mirada perpleja arrugando su cara. Ni siquiera hemos jugado nuestro circuito de juego habitual y ya quieres irte. Esos ojos le hicieron algo a Kirishima mientras los miraba, pero apartó la rareza para ayudar a su amigo a volver a la normalidad. Y él sabía exactamente lo que ella necesitaba. Lo sé, y prometo que te lo compensaré más tarde, dijo Kirishima mientras usaba una mano para abrir su teléfono.
Después de hacer clic en algunas páginas web, encontró lo que estaba buscando, y tuvieron suerte. Pero solo mira esto y dime que el arcade no puede esperar. Mina miró fijamente la pantalla brillante por un segundo antes de las imágenes y palabras coloridas registradas en su mente. En el instante en que lo hicieron, la pelirroja soltó un grito y tomó las manos de Kirishima más rápido de lo que podía seguir. ¿Por qué no me dijiste que nuestra serie de películas de acción clásica favorita volvía al teatro de repertorio local? La enorme sonrisa en el rostro de Mina era contagiosa, y pronto, las dos mejores amigas se estaban escapando de su galería favorita y corrían hacia su segundo cine favorito. Su tarde pronto se llenaría con el relato de la historia clásica que comenzó con un hombre enviado al pasado para evitar que las máquinas inteligentes se apoderen del mundo. Mientras los dos corrían, los ojos de Kirishima se abrieron cuando la última información de Tokoyami finalmente lo golpeó. Izuku y Tsuyu estaban en una cita. Bon Tapier Migti parque temático, como era de esperarse de un parque temático que atendía al público, el general, bueno, el tema, era, por supuesto, el héroe número 1. Los paseos fueron diseñados con la imagen del hombre, las atracciones honraron su estatus como el símbolo de la paz, e incluso los premios en los puestos de juego habían sido inspirados en el héroe profesional. Había dos velocidades en el establecimiento, demasiado rápidas e intensas, como las montañas rusas casi ilegales, o aburridamente aburridas, como los videotributos dedicados a las hazañas del único Unicorn Mig. Rápidamente se hizo evidente por qué el héroe profesional había podido dar boletos VIP tan caros al adolescente de cabello verde con tanta facilidad. Érase una vez, al niño conocido como Izuku Midoriya le hubiera encantado haber ido en todos y cada uno de los paseos en el parque varias veces hasta el momento del cierre. Pero, a medida que el niño creció, tanto física como mentalmente, sus intereses cambiaron y cambiaron cuando fue marcado y dejó su marca en la vida. Y luego consiguió una novia. ¿Hay atracciones o atracciones que quieras seguir? Izuku le preguntó a su novia con una dulce sonrisa, apretando ligeramente su mano. El deseo de la verdadmente de complacer a la niña rana era obvio y claramente bien recibido. Por el resto del día tenemos todo el tiempo del mundo para estar juntos. Cuando el dúo se fijó en los ojos, el mundo se cayó, ya no importaba. Izuku se dio cuenta de que estaba feliz, contento de que se le permitiera simplemente estar con Tsuyu. En cuanto a ella misma, Tsuyu sintió que se estaba derritiendo ante la ardiente atención que se le brindaba con tanta libertad, atención que una vez solo había soñado recibir. Desafortunadamente, ser golpeado en el estómago y los costados por los niños que corren por ti tendía a romper esos momentos especiales en el tiempo con tus seres queridos. Y así fue como una manada de niños gritando y riendo con uniformes a juego estampados, interrumpiendo el segundo de la eternidad del dúo verde. Resoplando al ser devuelto a la realidad, Tsuyu decidió que sería un buen momento para enfrentar una atracción. Tenía que haber al menos algunos que se inclinaran a tiempo de calidad entre parejas, ¿verdad? Echando un vistazo al parque temático, y haciendo todo el catering de All Mig, la chica rana se decidió por uno de los pocos que podía ver que no estaba centrado en el héroe profesional. ¿Qué hay de la casa del terror, Kero? Preguntó Tsuyu. En su mente, la niña rana ya estaba construyendo un plan. Los clichés eran una cosa por una razón, y qué mejor que una casa encantada para asustarlos un poco para que tuviera la excusa perfecta para aferrarse a su rollo de canela. Y tal vez, si no tuviera cuidado, terminaría tocando algunos lugares sensibles. Cualquier cosa que su corazón desee, debe tener, la respuesta excesivamente coqueta de Izuku, algo que el adolescente de cabello verde había querido probar al menos una vez esa noche, provocó una serie de miradas de los espectadores. A la mayoría le divirtió el claro ejemplo de un hombre joven que puso los movimientos a su novia. Otros proyectaron su molestia mientras sus propias citas los miraban expectantes inmediatamente después de la escena, aunque la severa mirada de Tae desde detrás del dúo verde era más que suficiente disuasiva contra aquellos pocos en contra. Escondido detrás de una ostentosa máquina de algodón de azúcar que tenía la forma del cabello de Olmig, Tokoyami y Hiro compartieron un gesto de asentimiento. Ambos acordaron que su compañero de clase rana había tomado una decisión sensata. Su plan era obvio, y el resultado final fue favorable para una salida romántica. Entre la tolerancia natural de Izuku a las cosas aterradoras y la capacidad de actuación de Tsuyu, no había forma de que algo pudiera salir mal. Entrada a la casa del terror, el plan se había ido a la mierda. Alejándose de la atracción, Chiro y Tokoyami se enfrentaron con el tema de la casa encantada.
Solo tenía que ser zombies, incluso a Mina no le habría parecido gracioso el giro de los acontecimientos. Su-chan, la voz de Izuku osciló entre dulce y molesta cuando observó la vista ante ellos. Tal vez, podríamos elegir algo que no explote un efecto secundario de Mikiruk. Tsuyu solo pudo gruñir en disculpa mientras ella asentía en acuerdo. La atracción fue casi construida para ser una horrible burla de la individualidad de su novio. La estructura no solo parecía estar en una condición menos que perfecta, incluso por lo que se suponía que representaba, sino que los no muertos pobremente representados pintados a través de la fachada decrépita eran demasiado dolorosos para mirar por mucho tiempo. Y estaba Tai fulminando con la mirada, con suerte, el insulto involuntario a su existencia. ¿Qué tal? Tsuyu vaciló, mirando nerviosamente el mapa del parque en sus manos. Tenía miedo de elegir otro flop. ¿El campo de tiro? Inmediatamente, la mente de la rana se llenó con otro ingenioso plan. Ella recordó que una parte integral del estilo de lucha de su novio giraba en torno a las armas, por así decirlo. Él podría ganarle un premio con bastante facilidad si le preguntara, y como recompensa, solo tendría que darle un beso. Pero, ¿querría que se le recuerde pelear mientras está en su cita? ¿Puedo hacer eso?, respondió Izuku, con una sonrisa de asombro que borró cualquiera de las preocupaciones de la niña rana. ¿Quieres un peluche? Quiero. Tsuyu asintió con felicidad, tanto que su nuevo plan ya estaba en movimiento como que su novio se había olvidado rápidamente de su error accidental. Mientras el duro verde se abría paso entre la multitud hacia su nuevo destino, la pareja de góticos mecedores los observaba con suspiros dobles y hombros caídos. Bueno, comenzó a decir Hiro, sintiendo alivio y preocupación en igual medida, eso podría haber ido peor. Pero después de evitar un posible desastre, Izuku ahora tendría que lidiar con los juegos de disparos de un parque temático, universalmente entendidos para ser manipulados. De acuerdo. Esperemos que las alas de la providencia continúen proyectando su sombra sobre nuestros amigos, agregó Tokoyami, Dark Shadow saliendo de su estómago para darle una palmada en la espalda a la Vian adolescente. Y que el terror de la Roseta continúa su bendición de ausencia. Después de permitir un montón de distancia para construir entre ellos y sus cargas, la pareja siguió. No importaba lo pesado que estuviera el aparejo, no había forma de que el campo de tiro fuera tan malo. Cabina de tiro, la operadora estacionada en el campo de tiro estaba hirviendo. Como cualquier persona lógica se daría cuenta, este juego en particular del parque solo generaba ganancias para los propietarios cuando los jugadores pagaban y no ganaban nada de alto valor. Estar estacionado en un parque temático de Olmig, sin embargo, negó a los operadores el método más común para asegurar tal resultado, es decir, hacer trampa. Sin embargo, eventualmente, los propietarios encontraron una manera de sortear esta restricción. Dado que el ciudadano promedio de Japón nunca tuvo motivos para manejar armas de fuego de manera regular, o para desarrollar el conjunto de habilidades para usarlas efectivamente, el campo de tiro se había rediseñado para obligar a los jugadores a apuntar a objetivos increíblemente pequeños colocados por encima de los premios que deseaban ganar. Como medida adicional, los objetivos se hicieron cada vez más pequeños cuanto más caro se volvió el premio. El premio número 1, por ejemplo, una muñeca de peluche de tamaño natural del símbolo de la paz, tenía un objetivo más pequeño que el tamaño de una tapa de botella. En un giro dudoso aceptable para cambiar aún más las cosas a favor de la casa, las armas provistas, las armas bebé, se habían construido con el peor material y especificaciones posibles. Todas las miras estaban ligeramente dobladas, los resortes internos estaban formados por un metal pesado que creaba un retroceso extra y brusco, y la moldura frívola en los extremos de los barriles era más gruesa que lo estrictamente necesario, agregando un peso desproporcionado. Todo esto hizo que apuntar fuera increíblemente difícil. Para rematar todo esto, no se permitió la participación de ningún jugador con quirks que diera a su objetivo una ayuda especial. Y un adolescente de cabello verde acababa de decir jódete. A todo eso. El asistente había sabido que el chico ya tendría suficientes problemas cuando le mostró una tarjeta bien rara, y le concedió una ronda gratuita de 7 disparos. Entonces el verdamete tomó su postura de disparo, y las cosas empeoraron. Su postura había sido la de un tirador. Tuac. El fuerte ruido del mecanismo de disparo de la pistola bebé resonó en el aire para que todos lo escucharan. El tiro fallado. Pero mientras que el adolescente de cabello verde no había alcanzado su objetivo, la sonrisa que se dibujaba en su rostro provocó alarmas en el cerebro del asistente.
Esa era la mirada de alguien que estaba calibrando su próximo tiro sobre la marcha si alguna vez había visto uno. Desviación de 6, anunció el adolescente, ganándose una mirada confundida de la chica con rasgos de anfibios de pie a su lado. La cuestión de la realidad del comentario causó un estremecimiento en el asistente. Ahora por el premio. El asistente quiso vomitar. El objetivo original había sido el premio número 1, y si perdía la edición limitada de peluche contra un niño, en un tiro libre, el jefe lo desollaría vivo. Tragando con fuerza ante el pensamiento, el hombre observó cómo el adolescente de cabello verde recargaba su arma bebé con practicidad, apuntó y, ¡tuac! Un agujero perforado a través del centro del objetivo por encima de una muñeca de peluche rana grande. Manivela. ¡Tuac! La mitad del objetivo sobre una rana de tamaño mediano con guantes de boxeo recibió su propio agujero. Manivela. ¡Tuac! El mocoso ganó otra rana de tamaño mediano, esta con una adorable cinta amarilla, ya que también agregó un agujero en el centro de su objetivo. Cuando el adolescente de cabello verde retrocedió, levantando su pistola de bebé para apuntar hacia el cielo, el asistente no pudo contener un suspiro de alivio. El niño no había apuntado a ninguno de los premios realmente grandes. Aún tendría que explicar las pérdidas de esta noche a su jefe, aunque, para la chica más hermosa de todo el mundo, dijo la verde pesadilla del ayudante, poniéndola gruesa mientras le entregaba la lujosa rana a una chica anfibio que ahora se estaba sonrojando profundamente. Los otros dos son para Samidare y Satsuki, así que no tienes que compartir. A pesar de que los peluches, todos diseñados después de una mascota un poco anticuada, con cuerpos gruesos, extremidades regordetas y cabezas grandes rodeadas de mejillas regordetas, estaba claro para la asistente que la niña anfibia las encontraba absolutamente adorables. Suficiente abrazar el regalo de la adolescente de cabello verde y enterrar su cara en un vano intento de ocultar su sonrojo era una prueba suficiente. Haga. El repentino gemido del alto zombie que estaba de pie detrás de la pareja sobresaltó a la asistente de algo feroz. Claro, se le había advertido sobre la monstruosidad no muerta al igual que el resto del personal, pero ver y escuchar la cosa era todo un nivel peor que solo habérselo dicho. Disculpe, gritó el adolescente de cabello verde, atrayendo la atención del asistente hacia él. La inquietante y dulce sonrisa dirigida al hombre no pertenecía al rostro de un nigromante, no señor. ¿Te importaría si Tae-chan usa mis disparos restantes? ¿Qué pregunta hacer?, pensó el asistente. Aunque, mientras que las reglas del parque establecían que los quirks no podían usarse en ninguno de sus juegos, la criatura no muerta no parecía lo suficientemente coherente como para incluso levantar una de las pistolas bebé. Y el mocoso había decidido no aspirar al gran premio al final, bueno, su noche no podía ser peor, supuso. Sí, claro, respondió el asistente después de unos segundos, con exasperación coloreando su tono. ¿Por qué no? No muy lejos del campo de tiro, en una mesa parcialmente bloqueada por un puesto de globos, el dúo gótico se balanceaba disfrutando de nachos y refrescos mientras mantenía los ojos abiertos ante posibles amenazas de fecha. También se sorprendieron por la inesperada demostración de puntería de su amigo y compañero de clase. Nota personal, nunca estés en el extremo comercial de una de las armas de Izuku-kun, murmuró Hiro rotundamente, incapaz de dejar de mirarla incluso después de que la adolescente de pelo verde había terminado de destruir el juego amañado. Siento que probablemente podría marcar una mosca en las alas a 100 metros. No es así. Verdaderamente el alcance de su habilidad es tan profundo como la oscuridad que manda en nombre de la justicia, estuvo de acuerdo Tokoyami. Dark Shadow asintió con la cabeza junto con el adolescente de cabeza aviar. Kirk, tanto usuario como sensible, había quedado asombrado por el talento demostrado. Fue incluso más increíble que dispararle a Mineta desde un vehículo en movimiento. Si continúa, me temo que incluso los héroes como Snipe verán cómo le roban sus títulos. Hiro se rió ante el pensamiento, antes de parpadear cuando lo que su compañero temporal no había mencionado llamó su atención. ¿Qué? ¿No hay comentarios sobre mí usando su nombre? La chica punk rock preguntó mientras se servía unos nachos para cubrir su genuino interés en el tema. Fue desafortunado, pero con su presupuesto restringido, tuvieron que compartir un plato en lugar de conseguir el suyo. Ambos habían evitado torpemente responder a la pregunta del vendedor de comida acerca de que eran pareja. Su oferta de amistad verdadera no estaba clara cuando habló de nuestros nombres de pila.
Tokoyami preguntó por turno, sacudiendo su cabeza emplumada ligeramente mientras se metía un trozo de queso en la boca. Por mi parte, me siento honrado por su invitación. Y sería el colmo de la descortesía rechazar el uso de su nombre por turno después de aceptar el suyo. El silencio que descendió entre los dos fue extrañamente incómodo por una razón que no pudieron ver de inmediato. Tal vez se debió a que ambos se preguntaban si, al aceptar la oferta de su amigo mutuo, entonces era aceptable que se refirieran entre sí por su nombre también. Debajo de esa consideración tan importante había otro pensamiento, apenas un susurro para ninguno de los dos, sobre lo que eso podría significar para ellos. ¿Estás jodiéndome? El silencio generalizado se rompió por el grito enfurecido del asistente del campo de tiro, para gran alivio de ambos socios. Volviendo su atención a la floreciente escena, Tae sosteniendo un par de nuevos tesoros en evidente deleite, al menos por su rostro inexpresivo, dejó en claro lo que había sucedido. Aparentemente, la chica zombie era tan buena disparando y apuntando como su maestra. No había otra manera de que ella pudiera ganar el peluche grande y brillante de unicornio que se veía ridículamente esponjoso o la pequeña muñeca Olmigt ahora en sus manos. Antes de que alguien pudiera detenerla, Tai rápidamente comenzó a masticar la cabeza en miniatura del símbolo de la paz. Hiro y Tokoyami no podían decidir si reírse ante la vista o preocuparse por eso. Perdóname esta intrusión, comenzó a decir Tokoyami, alejando la atención de la chica punk rock del espectáculo que tenía ante ellos, pero mi curiosidad se niega a permanecer encadenada por más tiempo. Quería preguntar, pero ¿qué importancia tiene para hacerlo? ¿Tú Keizuku-kun y Asui-san se divierten esta noche? La tensión de sus auriculares fue la única indicación de que la pregunta había golpeado un nervio. Tokoyami de repente esperaba que su incapacidad para mantener su curiosidad bajo control no solo le hubiera costado una amistad incipiente. Hiro había sabido que su inusual interés se manifestaría en algún momento u otro. Después de todo, hasta la fecha, sus interacciones con el nigromante y el vicepresidente residentes de clase 1A se habían mantenido en un nivel mínimo, definitivamente nada que justificara una camaradería tan firme. Sus interacciones con sus compañeros de clase de anfibios habían sido incluso más pequeñas en tamaño. La chica punk rock miró al adolescente de cabello verde por unos momentos más antes de volverse para bloquear los ojos con la mirada carmesí de su compañero. ¿Sabes? Está bien cortarlo con el acto melodramático, ¿verdad? La inesperada respuesta de Hiro atrapó a Tokoyami con el pie plano, aunque siguió adelante sin hacer sudar al adolescente con cabeza de ave. ¿Te sorprendería saber que una vez salvó mi vida? Ya tambaleándose, la revelación de la chica punk rock sacudió los pensamientos de Tokoyami una vez más. A pesar de que había sido muy consciente de la noble disposición de su compañero de la oscuridad, él nunca habría considerado que su compañero ya hubiera corrido tanto peligro, más allá de lo que todos enfrentaron en la USG. Yo no, sí, lo haría, la respuesta de su compañero, y normalmente redactada, fue casi suficiente para que Hiro se riera, si ella hacía ese tipo de cosas. La vista de un salpicado Tokoyami era incluso lo suficientemente entretenido como para que la chica punk rock dejara el misterio, pero al final decidió tener misericordia y detalles. O los sacrificios hechos en nombre de la cooperación continua. Durante los siguientes minutos, Hiro narró la historia de una joven que había logrado encontrarse perdida en un callejón oscuro y a la brutal misericordia de un matón armado. La historia terminó con un desconocido salvador que se enfrentó al aspirante a asesino de la niña que huía sin mirar atrás. Cuando regresé más tarde con un policía, no había nada. Ningún cuerpo del niño me salvó, y no hubo pistas sobre dónde fue el matón, dijo Hiro, explicando lo que sucedió después. La cantidad de sangre en el suelo era demasiado pequeña para ser fatal, por lo que el policía me dijo que esperara hasta que apareciera un informe de un niño desaparecido o un hospital se contactara con la estación. La chica punk rock miró las nubes que pasaban, sonriendo levemente cuando llegó a su parte favorita de la historia. Pasaron los meses. La culpa, me comió todos los días, ¿sabes? Sé que solo era una niña, pero no podía vivir con la idea de que corría y dejaba a quien fuera lo suficientemente valiente como para intervenir para cara que se arrastra solo, continuó Hiro, y luego, mientras mis padres hacían compras en el centro comercial, escuché a esta señora regañar a su hija. Ella siguió y siguió, exigiendo que nunca saltara entre cuchillos y asaltando a las víctimas nunca más, no importa lo rápido que se curó. Los ojos de Tokoyami se abrieron de par en par cuando su compañero llegó al punto de inflexión de su historia.
No necesitaba una descripción del niño en cuestión para saber que había sido su amigo mutuo que Hiro había visto. Al mismo tiempo, una realización humilde golpeó al adolescente aviar. Izuku había estado cometiendo actos heroicos mucho antes de ingresar a la academia. Era más increíble de lo que había pensado. Sin embargo, tuve que hacer un poco de acoso discreto para obtener su nombre. Hiro interrumpió los pensamientos de Tokoyami, haciendo que las características aviares del adolescente se estremecieran. ¿Acechando? La sola idea provocó una ligera preocupación en el estómago de Tokoyami. Esa no era una palabra que se usara a la ligera después de todo. No me mires así. Hiro se defendió, resoplando ante la reacción de su compañero. No lo hice por mucho tiempo. Me detuve una vez que supe que planeaba asistir a la UA. Tokoyami solo ofreció una ceja levantada en respuesta, aceptando en silencio emitir un juicio hasta que toda la historia estuviera terminada. Es un poco vergonzoso admitirlo, pero entré en la UA esperando encontrarme con él si pudiera, reveló Hiro, mirando hacia otro lado. Y planeaba decirle que él era una de las razones por las que decidí convertirme en un héroe como lo había sido ese día. Todavía, estoy trabajando en el coraje para el último. Mirando a la ahora tímida chica sentada frente a él, Tokoyami de repente se dio cuenta de algo. Con la misma rapidez, decidió que era fundamental que aclarara la validez de su epifanía si iba a seguir trabajando con la chica punk rock. ¿Te gusta Izuku-kun?, declaró Tokoyami, sin dejar ningún espacio para la discusión. No Tukiouka-san. La chica punk rock le devolvió la mirada a la adolescente con cabeza de ave demasiado intensamente para su comodidad. Detrás de sus oscuros ojos violetas, Tokoyami podía ver la indecisión entre negar la acusación y, oí. ¿Qué pasa con usar mi nombre de repente? Kyouka gritó, ya sea esquivando la pregunta o demasiado genuinamente sorprendida para preocuparse. Pide permiso de antemano. O de lo contrario podría tener una idea equivocada. ¿Idea equivocada? Ahora Tokoyami estaba confundido. ¿Qué significaba eso? No importa, Hiro agitó la pregunta mientras se levantaba, mirando hacia otro lado. Se están moviendo. Túnel del amor, temprano en la noche, con la elección de Tsuyu completamente conquistada, había sido el turno de Izuku de elegir una atracción para visitar. Y había decidido ir con un clásico. El túnel del amor era perfecto. Era la fecha apropiada, tenía pocas posibilidades de denigrar a cualquiera de sus quirks y, afortunadamente, no tenía nada que ver con All Might. Aunque, ser uno de los pocos paseos que no tuvo nada que ver con el tema predominante del parque, aparentemente significó que el túnel se quedó con decoraciones bastante simplistas. Se abusó de la iluminación natural que se produce de forma natural para alejarse con animatronics baratos, y las pistas de música obsoleta se ejecutaron en altavoces llenos de estática para establecer el ambiente de fondo. Ninguno de los dos adolescentes verdes se dio cuenta de nada de esto. Estamos completamente solos, en la oscuridad, Kero, susurró Tsuyu al oído de Izuku mientras navegaban suavemente por el túnel, Tae mordiéndose el peluche All Might en el bote detrás de ellos. La niña rana lucía un adorable rubor carmesí mientras jugaba a propósito con los instintos de su novio. ¿Qué es lo que pretendías hacer, Izuku? La pregunta, tan tímida como sonaba para el adolescente de cabello verde, hizo que un sonrojo brotara de sus mejillas. Sin embargo, en lugar de esquivarse, Izuku movió su brazo para abrazar a su princesa aún más cerca de su cuerpo. Dos podrían jugar, como dicen. Izuku se detuvo, ahuecando la mejilla de su novia y girándola hacia él. Sus ojos se encontraron. Endureciendo sus nervios, el héroe en entrenamiento habló más audazmente de lo que él sentía. Un beso. La reacción que obtuvo no fue la que esperaba. Tsuyu se sobresaltó, echándose hacia atrás para mirarlo con los ojos abiertos. La niña rana sintió que los primeros movimientos de pánico pasaban por su estómago. Ella podía decir que su novio no estaba pidiendo un simple beso en la mejilla. En todos sus sueños, ella ni siquiera había considerado esto. ¿Por qué no había pensado en la posibilidad de que su rollo de canela pidiera un beso para adultos? ¿Qué? ¿Beso? Tsuyu tartamudeó, fallando en empujar sus nervios. ¿No encuentras la idea asqueroso? Esto no quería decir que la niña rana no quería un beso también. Por el contrario, ella había soñado con tener un príncipe propio para besar desde sus últimos días de escuela primaria. Hubo solo un problema. Tsuyu era increíblemente tímida con respecto a cierta parte de su anatomía crucial para la actividad que la mayoría probablemente juzgaría como extremadamente indeseable.
¿Por qué la idea de besarte a ti, la chica más hermosa del mundo, nunca será grosera? Contestó Izuku incrédulo. La honesta respuesta llenó de alegría a la rana nerviosa. Pero también desencadenó su franqueza. Debido a esto, Tsuyu lloró, sacando su lengua. Cuando el músculo rosado era tan largo como su antebrazo, la muchacha de la rana lo contorsionó como una serpiente, agitándolo lentamente para que Izuku pudiera ver cuán baboso aparecía cubierto en su saliva viscosa. Puntualizada, ella se la volvió a meter en la boca, dejando solo la punta sobresaliendo. ¿Quién querría algo así en la boca? Kero. Izuku podría haberla amado, más de lo que podía haber esperado, pero Tsuyu era lo suficientemente realista como para comprender que tenía que haber un límite para igualar sus tolerancias de los efectos de su Kirke en su cuerpo. Había hecho las paces con el hecho de que solo podría darle un beso en la mejilla a su novio para mostrarle su afecto. Tal vez es por eso que a tientas y caricias la emocionó tanto. Sin decirle una palabra, Izuku capturó la punta de la lengua de su novia entre sus labios. Kero. Tsuyu no había esperado la acción del verdanete. Por un segundo, la niña rana pensó que su amoroso novio había desafiado el repentino beso por su bien. Centrándose en la cara de su rollo de canela, sus ojos cerrados y su sonrisa tonta demostraron lo contrario. Casi parecía, lo disfrutaba. Entonces Izuku le dio una suave succión al músculo que había tomado como rehén. Kakero. Tsuyu solo había sentido el calor que ahora inundaba su interior unas cuantas veces antes, y los recuerdos de lo que había estado haciendo sola durante esos raros eventos solo hacían que el calor se enrollara por sus venas. Su cuerpo se sintió abruptamente enrollado, preparándose para algo mucho más íntimo. La niña rana apenas se dio cuenta cuando su mente se volvió confusa, demasiado mareada al saber que su vida romántica no iba a sufrir ninguna de las desventajas que había temido durante toda su adolescencia. Y luego Izuku comenzó a acariciar su lengua con la suya. Izuku. El grito no fue de reproche, a Tsuyu ciertamente no le disgustaba cómo se sentía ella en absoluto, era uno de advertencia. Si su novio no se detenía pronto, ella iba a perder el control. Años de reprimir cada pensamiento lascivo que alguna vez había tenido y decirse a sí misma que tales acciones nunca iban a ser parte de sus actividades diarias, tal vez una vez después de que su matrimonio arreglado hubiera dejado a la niña rana, contenida. Los impulsos que habían quedado embotellados uno encima del otro ahora se estaban sacudiendo. Despertando como bestias voraces, estos pensamientos y sentimientos se lanzaron contra las frágiles barreras del autocontrol de Tsuyu. Izuku abrió sus ojos, mirando sin esfuerzo a los de Tsuyu. La preocupación y el amor que se vertían en sus orbes de carbón a través del par de esmeraldas sobre ella rápidamente demostraron ser demasiado para la rana. En un último esfuerzo por detener el placer que ardía en sus entrañas y freía su cerebro, la adolescente anfibio intentó retraer su lengua con un fuerte tirón. Izuku, sin embargo, no había soltado su lengua. Y ahora sus labios estaban pegados, el ancho carbón miró fijamente la esmeralda con medio párpado por un segundo más, antes de que finalmente Tsuyu lograra regresar su lengua a su propia boca. Al ver la renuencia que su novia estaba tratando de ocultarse, Izuku aprovechó la oportunidad para introducir su lengua en su boca esta vez. Esta vez, Tsuyu no pudo ofrecer resistencia, gimiendo de alegría. Cada segundo que continuaba el beso hizo que perdiera más de sí misma en el remolino de placer de la evidencia física de ser amada. Abrazando su rollo de canela, la rana aceptó que tal vez, solo tal vez, no había nada de malo en dejar que sus hormonas tomaran las riendas solo un poco. 4 barcos detrás, Tokoyami y Hiro estaban pasando un mal momento. Esto es tan chillón. El adolescente con cabeza de ave se quejó, mirando los adornos de Slapdash y animatronics genéricos e insípidos. La configuración era tan mala que después de un vistazo, Dark Shadow se había negado a volver a salir. Por favor, haz que se detenga. Hiro, sintonizada con el sonido y la vibración como estaba, sufrió duramente a manos del atroz ruido blanco disfrazado de música de fondo. Con la esperanza de que una distracción aliviará su tortura, Tokoyami decidió presionar para obtener la información que no había podido obtener antes. ¿Estás listo para hablar ahora? La mirada interrogativa que recibió le dijo al adolescente con cabeza de ave que su compañero había olvidado su última discusión o que aún estaba tratando de evitarla. Sobre tus sentimientos por Izuku-kun. ¿Realmente estamos haciendo esto ahora? Hiro gruñó, comprensiblemente molesto por abordar un tema que creía haber dejado claro que quería enterrar. Tokoyami sonrió, se encogió de hombros ante la reticencia de su compañero.
Si así era como ella quería jugar, él podría ser tan brutal como su amigo mutuo cuando la situación lo requería. Puedo permanecer en silencio si eso es lo que prefieres. La respuesta fue inteligente, dolorosamente. Hiro habría hecho cualquier cosa para bloquear la crueldad infligida en sus oídos por los altavoces del túnel, cualquier cosa. Y parecía que su compañera sabía ese hecho y no estaba más que aprovechando eso. Le habría dado apoyos, si no hubiera querido estrangularlo. Bien, Hiro cedió, aceptando que ella necesitaba una distracción de la tortura más de lo que necesitaba para guardar su secreto. Lo admito. Solía estar enamorado de Izuku. Incluso pensé que una vez que lo conociera en la UA lo invitaría a salir. La adolescente de cabeza aviar, concentrándose excesivamente en las palabras de la chica punk rock para bloquear los intentos del túnel de maltratar sus oídos, se aferró a dos palabras inesperadas que su compañero había usado. ¿Acostumbrado a? Tokoyami preguntó, confundido pero ligeramente aliviado por la distinción. ¿Qué pasó? La mirada que le dieron no estaba mal deleitada ni dolida en lo más mínimo. Era casi peor, sin embargo, triste aceptación. Descubrí que a mi enamorado le gustaban las cosas en el lado lindo del espectro, dijo Hiro, mirando hacia abajo. Algo que sé que nunca seré. Y prefiero verlo ser feliz con Tsu-chan que tener que fingir tal comportamiento para tener la oportunidad de obtener su atención. Como estaba descubriendo que era común cuando pasaba tiempo con Kyouka Hiro, el adolescente con cabeza de ave se encontraba confundido. ¿No es lindo? ¿Por qué no te consideras lindo? Preguntó Tokoyami, un inexpresivo le mira fijamente su única respuesta. Creo que eres. En el instante en que las palabras salieron de su boca, casi deseó poder recuperarlas. Casi. Un incómodo silencio descendió entre los dos, y ninguno de los dos supo qué decir para romperlo. La espantosa cacofonía y las decoraciones que los habían atormentado de repente se volvieron irrelevantes cuando el ruido de los latidos del corazón se apagó todo lo demás. Entonces, Dark Shadow preguntó, deslizándose fuera del estómago de Tokoyami como si fuera invocado por el cambio en el estado de ánimo, ¿es esta una cita ahora? De vuelta en la UA, casi al atardecer, Nezu no podía creer que había sido tan estúpido. Camina a toda velocidad por los pasillos para llegar a las puertas principales lo más rápido posible, que el animal de Kirket supo por una vez que había cometido un terrible error. Había estado demasiado concentrado en reflexionar sobre la mejor manera de ayudar a un toro Agakure después de leer el informe sobre su primera sesión de terapia individual. Su agudeza mental habitual no había tenido en cuenta un hecho muy importante. Takeo G era demasiado sentimental para su propio bien. Su conversación por teléfono no solo había sido desastrosa, se había derrumbado. Espero poder llegar a tiempo. Nezu murmuró mientras trataba de no hacer que fuera obvio que estaba lejos de correr por los pasillos de su propia escuela. Necesitaba llegar al lugar de reunión acordado donde Momoya Yorozu devolvería la custodia de Lily a su nigromante residente, y rápidamente. ¿Por qué había pensado que decirle a Takeo que era una buena idea? ¿En qué estaba pensando? La gran bahía de puertas que significaba la entrada principal al edificio apenas se le veía cuando el suelo temblaba, casi como si una estampida de rinocerontes enfurecidos avanzara. Eso fue todo lo que le tomó a Nezu entender que era demasiado poco, demasiado tarde. Maasao.